Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy estoy cumpliendo años, así que vamos a poner unos lindos globitos. ¡Qué lindo, qué lindo! Cumplí como 15. No, pero no importa, como 15. Ya lo había dicho esto en el video anterior, pero por si no vieron el video anterior lo tengo que repetir, porque el público se renueva, señores. Acá hay alguien que lo dice siempre. Bueno, ahora vamos por los suscriptores que más número tienen en mi canal, que es el número 2 de suscriptores, que es Rusia. Entonces voy a hacer una reacción muy especial visitando de alguna manera muy extraña, pero de alguna forma, a Moscú o a algún lugar que encuentre de Rusia. Supongo que Moscú tiene que estar. Así que vamos a poner la hermosa bandera de Rusia. Vamos a ver qué nos transmite. Y me voy a ir volando para allá. Vamos a poner la intro. Moscú. Red Square. Ay, Dios mío, qué hermoso que es esto. ¡Ay! Miren atrás. Pero son todos palacios rojos. ¡Ay, Dios mío! La catedral. Ah, está en inglés esto, perdónenme. Me creo que hermoso este palacio que es el típico que se ve desde todos lados siempre. ¡Ay, ahora estoy adentro! ¡Ay, el museo! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Dios mío! Estoy adentro del museo. ¡Ay! El museo del cosmonáutico, con el cohete en la punta. No se puede creer, Dios mío, qué belleza. ¡Wow! Acá estoy adentro. ¡Ay, esto es donde estaba la perrita laica! ¡Dios mío, los cohetes espaciales! Yo no puedo creer que esté acá adentro. Ay, ¿por qué tan poquito tiempo? Ay, me quedé con las ganas de más. A ver si hay más. Oye, acá estoy en la calle. ¡Ay! ¡Ay! Estoy en una bicicleta. Me están llevando en bicicleta. Alexei, vos que vas en bicicleta, ¿me estás llevando en bici? ¡Ay! Pero me estoy mareando. Anda despacio, Alexei. ¡Ay! Una iglesia enfrente. Se escucha la ambulancia. Y así voy a terminar yo. Si vas a esta velocidad. ¡Ay, qué hermoso que es, eh! Aunque ya me está dando frío. Estamos cruzando la calle por la senda peatonal en bicicleta. Ay, mira, ¿qué es esto? Tocamos un timbre. ¿Por qué ese timbre? ¿La bicisenda tiene un timbre para cruzar la calle? Ay, qué loco eso. Mira, la chica viene caminando, nosotros en bici. Y ella también, o sea, la bici hace la misma. Qué linda que son las chicas rusas. Mira el tránsito, es más educado que el nuestro. Acá dos señores rusos, todos esperando educadamente, cigarrillo. Acá no se fuma tanto ya, ¿eh? Ustedes siguen fumando bastante, parece. Bueno, no sé. Vamos a juzgar por uno que está fumando. Ay, Dios mío. Ah, sí, mira, la bici va como si fuera un peatón. Alexei está yendo muy rápido. Ay, Dios mío, ¿por qué no te compraste un auto? Dios, que me da vértigo. Ay, mira los buses. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Mira qué lindo. ¿Qué calle será esto? ¿Es un taxi lleno de flores? Los colectivos son parecidos a los nuestros, sí.
Los autos. Pasó muy cerca. Y mira, la bicicleta va como en la vereda. Va por la vereda. Va por la vereda la bicicleta. Acá no se puede andar por la vereda. Nosotros tenemos una bicisenda que va por la calle. Está marcada sobre la calle. Es un pedacito de calle especial para la bicicleta. No podés ir por la vereda porque podés llevarte algún peatón por delante. Y los peatones no nos están mirando muy bien tampoco. Ay, ahí hay otro. Hay otra cúpula dorada de Rusia. Para que Dios nos vea. Qué linda la gente. Ahí estamos en la calle, cruzando. Cruzando por la senda peatonal. Claro, es como. ¡Ay, ahí venden flores! ¿De qué era? Pero está como en reconstrucción todo el monumento. Ay, cómo hablo. ¿Son altos los rusos? ¿O parecen todos altos? Todos altos. ¿Todos son altos todos los rusos? ¿Qué gente alta? Se ve como altos. Ahora estamos en la calle. Pero ahora sí estamos en la calle. O sea que se puede conducir por la vereda y por la calle. Ay, cómo hablo. ¡Qué lindos negocios! ¡Mirá los negocios! Mirá qué lindo. ¿A dónde llegamos, Alexei? ¿Dónde llegamos, Alexei? Contéstame. Ah, no, estamos en el semáforo. Qué tonta, tonta. A ver, acá, ¿qué dice? Ahí hay una farmacia, mira, ahí enfrente. Claro, el cielo la verdad que está bastante feíto. Y ahora estamos cruzando para una pizza bar. Ah, ¿vamos a un bar? ¿Me estás llevando a comer algo? No. Ya que está, ¿por qué no vamos a visitar a Sasha y a Konstantin? Que son mis amigos de... Pasa que en Moscú está Sasha nomás. Konstantin está en otro lado. En Moscú no conozco. Ah, Pato. Pato, no, pero Pato no está en Moscú tampoco. Andrei, ¿no? Yo le digo Pato, pero es Andrei. También está el otro Andrei. Pero no sé si el otro Andrei está en Moscú. Después está Mijail, pero está en San Petersburgo. Podríamos ir después un poco por San Petersburgo. Y hay otro Mijail también, pero está en... Ya está en Bielorrusia, está más lejos. ¡Ay, las palomas! ¡Ay, las palomas! ¡Qué hermosa que es la ciudad! ¡Qué hermosa ciudad! Hay que decir, está todo muy limpio. Porque hay que decir cosas que de pronto uno, como ciudad, ¿no? Es una ciudad muy limpia, muy ordenada. Se los ve muy callados. No se escucha. Pueden estar gritando, no me doy cuenta. Pero se los ve como muy trabajadores, haciendo filas, como esperando para trabajar. Muy pacíficos, muy ordenados, muy tranquilos, con, no sé, poco tránsito. En muchos palacios que serían las iglesias, ¿no? Estas iglesias con estas cruces. Miren lo que es esta. Miren lo que es esta. Rosa con celeste, con amarillo. Bueno, los dorados, ¿no? Las cúpulas doradas que siempre hablamos. Qué cosa más bonita. Ay, me estoy mareando. Ay, ¿acá dónde me está llevando? Ahí hay como un lago, o yo veo mal. ¿Eso qué es? ¿Como un planetario? Estoy diciendo que hay cosas. Un museo debe ser. Ay, qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. Qué lindo paseo. Qué de palacios, qué de cúpulas doradas. Qué buena arquitectura. Ay, miren los monopatines. Esto que uno pone una fichita y se lleva uno. Seguramente.
Acá otra vez cruzamos. Y llegamos a algún lugar. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Como si yo fuera a entender lo que dice. Que es la 1 de la tarde, eso lo entendí. La hora es la misma. Bueno, precioso Moscú. Este es el metro de Moscú. Dios mío, lo que es la arquitectura que tiene este metro. Miren lo que es, por el amor de Dios. Esto es un metro, no se puede creer que ustedes tengan un metro de esta manera. Miren lo que es esta estatua. Dios mío. Perdón, no estoy bien todavía. Ay, qué cosa más hermosa. Pero esto parece algo de arquitectura. Parece una iglesia, un templo, no un metro. Acá los metros están destrozados. Ay, miren las arañas. Bueno, a nosotros le decimos arañas a las lámparas que cuelgan. No, terminó. La verdad que he quedado fascinada con Moscú, con el metro, con lo que es la ciudad. Es como estar ahí, quedé un poco mareada porque andar en bicicleta en Moscú te marea. Realmente era estar ahí, era vivir el estar ahí en esas calles. Es impresionante lo que te hace vivir este aparatito. Realmente estás en ese lugar. Sentís que estás en movimiento. ¿Ves las paredes acá? Esos palacios, esos lugares, la estructura de las paredes, la arquitectura, la cultura que hay ahí de tantos años. La gente, una maravilla. Me encantó compartir un poquito de su cultura el día de mi cumpleaños. Gracias por acompañarme durante todo este año. Para mí me hizo muy feliz en el día de mi cumpleaños estar un poquito, aunque no es posible. Justo me mandaron, Marita, venite al recital de Kipelov que es ahora en julio. Ojalá pudiera ir. Y otra gente también, venite, que no sé. Ojalá, me encantaría, pero es difícil, está difícil los viajes. Pero hoy me sentí ahí, me sentí con ustedes. Les agradezco infinitamente. Les dejo un beso enorme y me han hecho feliz con su compañía cada día, todo este año. Y vamos por más, claro que vamos por más. Nos vemos. Chao, chao.